¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Andrea, Anthony. Bueno, eh, todavía el resto no se incorpora, pero tenemos que avanzar. Tarán, 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 tarán. Ahora vamos a ver si me han escrito correo o algo. ¿Tuvieron problemas para ingresar o no? Les llegaron a enviar los enlaces sin ningún problema, ¿no? Ah, de repente es eso por el que no están ingresando. Ajá. A ver cómo hacemos, pero les debe haber llegado el otro correo. Bueno, pues eh, muy bien, empecemos. Voy a compartir la pantalla. Grecia me hizo recordar algo, pero tuve dificultades el fin de semana. Estuve con clases, así que no puedo enviarles el archivo que quedé enviarles el viernes. El día de hoy les estoy enviando. ¿Correcto? Entonces vamos a empezar. Voy a compartir. Tará. Perfecto. Muy bien. Eh, lo que vamos a ver el día de hoy son otras funciones de Excel adicionales, ok, a la que hemos estado viendo. Pero para eso vamos a hacer lo siguiente, ¿correcto? Vamos a hacer lo siguiente. Necesito que armen este conjunto de flujos, pero este conjunto de flujos va a tener una particularidad, ¿ok? Miren, por ejemplo, ¿ya? Ok, vamos a colocar estos flujos de aquí, ¿ok? Estos flujos de acá, perfecto. Y vamos a colocar una serie de fechas. A ver, 1 de mayo del 2016. Muy bien, lo que quiero que colocan es este conjunto de flujos, ¿ok? Este conjunto de flujos, pero con esta característica en particular. Vamos ahora a distribuir los flujos, pero por un conjunto de fechas, ¿ok? Ahora tienen que verificar, por favor, que los formatos que estén ahí sean fechas y vamos a colocar una serie de cantidades o montos, ¿ok? Primero, esto de aquí que sea el flujo que tenga la inversión. Vamos a colocar 12.000 y luego vamos a colocar los flujos que genera el negocio, ¿no? 3.000. Perfecto. Y vamos a colocar una tasa de descuento de 8%. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este flujo? Lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros lo que tenemos es una serie de flujos que se dan en diferentes periodos de tiempo. ¿Ok? En diferentes periodos de tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora
es poder plantearnos o utilizar, importante, utilizar una función que nos va a permitir calcular el valor, ¿ok?, neto de los flujos de la caja necesariamente esos flujos tienen que ser periódicos, como el caso que vimos anteriormente, sino son flujos que de alguna manera, ¿ok?, son flujos que de alguna manera se dan en distintos periodos de tiempo. Entonces, para eso nosotros lo que tenemos es una función que nos va a permitir calcular eso. Entonces, si nosotros nos vamos por un momento a las funciones de Excel, en fórmulas financieras, ¿ven este de aquí? Esta función de acá me va a permitir calcular PNA no periódico, devuelve el valor neto actual para un flujo de caja que no es necesariamente periódico. Entonces, los argumentos que le damos, primero le damos la tasa de descuento, que es la tasa que tenemos aquí. Luego, valores es un flujo de caja no necesariamente periódico que corresponde a un plan de fecha de pagos. Y tercero, lo que tengo que entregarle, ¿qué cosa es? Son las fechas del plan de pago que corresponden al flujo de caja, no necesariamente periódico. No necesariamente periódico. Es decir, tengo que darle tres argumentos. Lo primero que tengo que darle es la tasa, que es este de aquí. ¿Ok? La tasa de descuento. Luego los valores, ¿no?, que corresponden al plan de fecha. Vamos a jugar con estos de aquí. ¿Ok? Con estos de aquí. Y finalmente, lo que tengo que dar, perdón, valores, y luego lo que tengo que dar seleccionar son todas las fechas. ¿Ok? Lo que está haciendo, ¿qué cosa es? Es de alguna manera tomando la información de cada flujo con esa fecha, ¿ok? Con esa fecha, para transformarlas o llevarlas a una fecha determinada, a actualizarlas, ¿ok? A una fecha determinada, todos esos flujos. Ahora, ¿eso con qué lo hace? Con la información que nosotros le estemos entregando de cada una de las fechas que corresponden a los flujos. Es por eso que tenemos que entregar o hacer esto. Cuando seleccionemos, es importante que seleccionemos la misma fuente de valores. Es decir, por ejemplo, si yo selecciono todos estos valores de aquí, son 5, también tengo que seleccionar las fechas, ¿ya? De la misma manera, tengo que seleccionarlo de esa manera. A ver, por favor, selecciónenlo, y luego que han seleccionado, ok, seleccionen aceptar para que vean los resultados. Vamos a evaluar ahí dos cositas interesantes, ¿ok? Ahora, acá hay una particularidad con respecto al anterior, ¿ya? Acá hay un detalle con respecto al anterior porque lo voy a revisar, pero por eso lo estoy haciendo en dos partes, ¿ya? Ahora, vamos a pulsar listo, y tengo este valor de aquí. ¿Ok? Confirmen, por favor, que tienen el mismo resultado. ¿Ya? Ahora, miren, vamos a hacer otro cálculo adicional. Y este cálculo es el siguiente. Utilizamos la misma expresión, ¿ya? Utilizamos la misma expresión. Vamos, nuevamente, seleccionamos la función. Ok, ¿dónde está? PNA no periódico. Seleccionamos la tasa, pero ahora en valores, ojo, vamos a seleccionar todo. Todos, 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 todos. Y también en fechas, seleccionamos todo esto de aquí. ¿Ok? Y pulsamos también la tecla Enter. Vamos a ponerle.
Ya está. Todo está uniformizado. ¿Eh? Ahora, profesor, ¿y qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sucedido? Lo que sucede es lo siguiente, a ver. Lo que quiero que vean aquí es de que con esta función, a diferencia del BNA solito, ¿ok? Del BNA solito, esta función de aquí, BNA no periódico, me va a permitir calcular con flujos cuando no tenemos, cuando estos flujos se generan, pero no un periodo constante. Esa es la primera regla. Voy a colocarlo acá. Algunas reglas que tenemos que tener en cuenta. Porque esta función sí es bien útil, ¿eh? La primera, BNA.noper, esta función, ¿ya? Me permite, ¿ya?, calcular el valor actual neto de flujos que no tienen una periodicidad. ¿Eh? Ahora, esto en realidad es lo más realista que ustedes van a encontrar cuando trabajan con flujos en Internet. ¿Ok? Ahora, a diferencia de cuando utilizan la función BNA, recuerden que en BNA no tomamos en cuenta la inversión inicial, ¿correcto? Tenemos que calcular todos los flujos de todos los periodos y luego el resultado, ¿no?, sumarle la inversión inicial. En este caso no. En este caso, otra característica del BNA es que el BNA no periódico, ¿ya?, permite incluir la inversión inicial. Entonces, al poder incluir la inversión inicial, nosotros de alguna manera ya con esa expresión que tenemos aquí, tenemos el valor actual neto, ¿ya? Hasta ese momento de todo el flujo, de todo el periodo, ¿ya? Esto de aquí simplemente era el valor actual neto, pero de todos estos flujos de aquí, ¿correcto? De estos flujos de acá. Entonces, al considerar la inversión inicial, considerar la inversión inicial, ya están considerando el valor actual neto de todo el proyecto, todos los flujos. ¿Ok? Entonces, este es un dato muy importante para que lo tengan en cuenta. Muy, muy importante para que lo tengan en cuenta. ¿Correcto? A ver, voy a borrar esto y voy a dejar aquí un pequeño ejercicio con ciertos detalles o ciertas características. A ver, un momentito. Vamos a borrar esto de aquí. Ok. Ya, vamos a suponer que tenemos... Perdón. Tenemos el 5 de enero, perdón, el 5 de enero del 2018. Me pidieron, ok, un flujo para un proyecto. Luego, en la quincena de febrero del 2018, el 13 de marzo, el 25 de abril, el 13 de mayo, ¿cuánto te sale, perdón? Pero estás tomando, Grecia, bien el... Ah, ¿por qué estás, a ver, mencionando? A ver, vamos a ver. Si yo considero, a ver un ratito la consulta de Grecia, ¿ya? Cuando yo calculé el BNA no periódico,
Ok, con esta tasa, estos valores y estas fechas. Voy a borrarlo. Estos valores, perdón, y estas fechas de acá sin considerar la inversión inicial. Ya está. ¿Ya qué me dices? 17.000 menos 12.000 debería ser... No, sí, sí, pero el detalle es el siguiente. El detalle es el siguiente, ojo, el detalle es el siguiente, ¿ah? Claro, lo que tú estás comenzando a decir, Grecia, es de que el valor que este de aquí es como si esto de acá lo hubiese traído a una fecha determinada, ¿no? Aquí, a la misma fecha, el 1 de mayo de 2016, ¿no? Y le sumo el valor inicial 12.000, trae, no, 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 así no trabaja, así no trabaja, ¿ya? Lo que sucede es lo siguiente, a ver, internamente, ¿qué es lo que está haciendo el Excel? ¿Ya? Internamente, eso lo voy a explicar. Internamente lo que hace es lo siguiente, en realidad, a cada fecha, lo que hace el Excel le asigna un número, ¿ya? Le asigna un número. ¿Por qué? Porque el calendario de Excel arranca de una fecha determinada. Entonces, lo que está haciendo el Excel aquí es asignándole un número, ¿ya? Es asignándole un número. No, no se confundan por favor con lo que estuvimos viendo de valor actual neto. Luego les voy a explicar más en detalle cómo funciona el interno esto, pero no lo tienen que trabajar como trabajamos el anterior, que es todos estos flujos y le sumo el valor inicial, ¿ok? Porque esto también está considerado dentro de un flujo, ya está considerado dentro de un flujo. Por eso no... Lo que hice aquí hace un momentito de calcular esto, en realidad no tiene mucho sentido si no considero todo este flujo también, ¿ya? Así es que por favor, no se confundan con el método anterior. Cuando trabajo VNA con flujos que no son periódicos, en realidad voy a tener toda la libertad de poder seleccionarlo, de poder seleccionar todos los flujos, sin importar los cobros, ni los pagos, ni los desembolsos. ¿Ok? Luego vamos a ver un ejercicio donde detallamos esta funcionalidad. Ya no te preocupes en esa parte. Por eso esto de aquí lo estoy borrando, pero no vayan a pensar de que todos estos flujos de aquí no es que se estén llevando este periodo, ¿ah? No es que se estén llevando este periodo. Por eso quiero que vean este ejercicio de acá. Ya, pero voy a acabarlo. Y finalmente el 15 de junio del 2018. Ya está. Tengo esta serie de fechas y esta serie de flujos. Ahora lo que necesito hallar es una tasa de 9%. Ahora lo que les pido es que me calculen el valor actual neto de todos estos flujos y lo que tienen que hacer es aplicar la función. A ver, aplíquenla y me indican ahí en el chat cuánto sale para compararlo. Ya, primero apliquemos y luego ya vemos cómo trabaja el interno. ¿Ya? A ver, háganlo por favor.
Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están con todos? Lo que estamos viendo, por favor, es el cálculo del BAM, pero no periódico. ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto es el resultado, por favor? ¿Alguna idea? Ya, Grecia me indica ese monto. ¿Otro valor, por favor? El resto a ver sus resultados. El resultado de... Ok, Anthony. Ok, perfecto, perfecto. Correcto, correcto. Ya, miren, ahora un poco respondiendo, a ver, ¿cómo se calcula esto? Lo que vimos hace un rato, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Yo con esta función, a diferencia de la función BNA, que solamente tenía que considerar los flujos, pero no la inversión inicial, eh, con esta función, lo que puedo hacer es calcular el valor actual de todos los flujos, ¿ok? De todos los flujos, incluyendo la inversión inicial. Entonces, lo que calculo es la tasa, perdón, ingreso es la tasa, ingreso los valores, que en este caso vendrían a ser esto de acá, y luego lo que selecciono son el rango de fechas. ¿Correcto? Ya está. Perfecto. Entonces, cuando calculo este, me sale el valor que indica sus compañeros, ¿no? Ahora, tan, 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 tan. Hacer lo siguiente. Perfecto. Ya, perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a agregar acá o vamos a ampliar acá con dos columnitas que son importantes, ¿ya? Para explicar un poco la consulta justo que hizo Grecia hace un momentito, ¿ya? ¿Sí o no? Que, por ejemplo, eh, si yo tengo aquí, por ejemplo, parto, voy a colocar acá los días que tengo con respecto a al anterior periodo, yo arranco mis flujos con esta fecha, con el 5 de enero del 2018, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, ojo, lo voy a explicar a nivel macro sin hacer cálculos, ¿ok? Sin hacer cálculos. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Miren. A ver, con este calculito de aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no que yo tengo una diferencia de fechas entre este flujo y este flujo de acá? ¿Correcto? ¿Ok? ¿Hasta ahí todos? Tengo también una diferencia de fechas entre este periodo y este periodo de aquí. ¿Correcto? Y así sucesivamente. O sea, hay una diferencia entre cada uno de ellos. Una diferencia en días. Que eso lo puedo calcular simplemente restando. Ok, perfecto. Y aquí lo que voy a colocar, y aquí lo que voy a colocar son los días acumulados, ok, que en este caso en particular, para el primer periodo serían lo mismo, ¿no? Sería este de aquí. Y aquí lo que voy a hacer es sumar estas dos fechas. Luego voy a explicar por qué estoy haciendo esto.
Simplemente estoy acumulando los días desde que se generó el primer flujo. Perdón. 41 más 26. Esto está mal. Esto también está mal. Este es 67 más. A ver, 41 más 26. Ahí está. A ver, voy a arrastrarlo esto de aquí. No, está saliendo mal. Ah, es que no sumé esto y no obtengo la... Ok, esto lo voy a poner como que es igual a esto más la fecha anterior. Me faltó considerar eso, por eso no me está generando el patrón. Ya está. Ok. A ver, esto es el acumulado. Este es el resultado de la cantidad de días desde el primer periodo hasta el segundo periodo. Vendría a ser 41 días. ¿Ok? En este vendría a ser las fechas anteriores, que en este caso vendría a ser 41 más 26. ¿No? Ok, y lo voy sumando. Pero aquí quiero que vean algo antes de seguir continuando. Observen acá. En el caso anterior, nosotros sacamos el van de todos estos flujos, ¿correcto? De todos estos flujos de aquí. ¿Ok? Pero Grecia, recuerda que también luego para incluir el otro valor, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En realidad no es que todo este flujo de acá lo esté pasando a este flujo de aquí, sino había una cantidad de días que tenía que considerarse. ¿Ok? Que tenía que considerarse. Para ver eso, esos ejercicios los vamos a hacer con la función tasa, ya para que se vea el detalle, para ver de dónde sale. ¿Correcto? Esto, vamos a dejar esta columnita aquí para no marearnos y luego lo vamos a completar con el otro ejercicio. ¿Ya? Me interesa que vean esto, que son las diferencias de días, que lo que está haciendo es simplemente para poder calcular los flujos de manera interna o al hacerlo, o calcular el valor neto de todos estos flujos, lo que está trayendo todos estos flujos de aquí lo está trayendo a este punto, a esta fecha. Pero lo que luego tengo que hacer es considerar la otra fecha, la fecha inicial, los días que están pendientes, para recién en ese momento calcular el pan total. Antes no, antes no. Lo vamos a ver con un ejercicio cuando utilicemos el concepto de tasa y con la formulita. ¿Ok? Muy bien. Esto se utiliza más, ¿por qué? Porque de alguna manera tiene información real, ¿ok? Tiene información real de lo que utilizamos nosotros en el día a día. ¿Ya? Porque cuando tenemos un proyecto, nosotros trabajamos con flujos que no necesariamente nos están dando de manera diaria, sino nos dan con una fecha específica en particular. Vamos a aplicar esto cuando veamos los ejercicios más adelante y tengamos, por ejemplo, un flujo con ciertas características, ¿ok? Vamos a construir un modelo ahorita mucho más complejo. Este modelo tiene flujos periódicos. Vamos a crear un modelo cuyos flujos no son periódicos, sino tienen fechas determinadas. Entonces, vamos a crear un modelo de flujo, ¿ok? Un modelo de flujo que nos va a permitir aplicar lo que vimos la clase pasada con respecto al tema de optimización. Entonces, el flujo, vamos a crear un modelo con estas características. Vamos a conversar, a colocar algunos componentes. Ya está. El flujo va a ser un flujo periódico, pero de 5 años. ¿Ya? 0, 1, 2, 3, 4 y 5 años. Perfecto. Perdón. Ya, ok, 5 años. Los conceptos que vamos a incluir ahí van a ser los siguientes. Ya lo vamos a hacer un poquito más detallado, ¿ok? Las ventas, vamos a incluir los costos variables,
Vamos a incluir los costos fijos. ¿Ok? Y vamos a incluir un dato importante. ¿Ok? Un dato importante que tenemos que tener en cuenta y tiene que ver con la depreciación. ¿Ok? Vamos a incluir la depreciación. Entonces, para eso vamos a asumir lo siguiente, que las ventas iniciales aquí son 42.000 soles. ¿Ya? Para no hacerlo complicado, vamos a considerar que son constantes. ¿No? Ahora vamos a colocar los costos variables. Que en este caso, como los costos son salida de efectivo, vamos a considerarlo como negativo, ¿ok? Y vamos a copiarlo, porque son lo mismo. Los costos fijos también. Copiamos. Perfecto. Ahora, por favor, esto de aquí que voy a hacer, lo que voy a hacer simplemente lo copian y les voy a explicar en qué consiste. ¿Ya? Voy a colocar un flujo ahora de depreciación. Y ese flujo de depreciación va a tener un flujo negativo. Ahora, el concepto que estuvimos explicando de depreciación, la clase pasada, recuerda, es el desgaste natural que tiene un activo, ¿no? Durante un periodo de tiempo. En este caso estamos considerando aquí para este flujo todos los flujos negativos, pero a nivel contable, ojo, a nivel contable. ¿Por qué? Porque de alguna manera tengo que castigarlo aquí. Tengo que castigarlo y decir, oye, si yo realizo esta cantidad de ventas de 42.000, ¿qué pérdidas yo debería estar considerando? 30.400, 5.400 y 2.500. Ok. Ahora, ¿la depreciación en qué consiste? En el año cero, no solo iría la inversión. Ah, perdón. Sí, tiene razón. Tiene razón. Ya lo borré. No dije nada. Sigo explicando. En el periodo uno tengo las ventas y de las ventas yo tengo que retirar los costos variables y los costos fijos. Ahora, la depreciación, ¿a qué corresponde? Imaginemos, ok, imaginemos, a ver, todo esto, ¿cuánto tiene como valor? Tiene como valor 12.500, ¿correcto? 12.500. Imaginemos que para este proyecto de inversión, ok, para este proyecto de inversión, lo voy a hacer más abajito, ¿ya? Lo voy a hacer más abajito. Hemos tenido que comprar un vehículo, ok, un vehículo, y lo que me están diciendo, ok, es que ese vehículo, para hacerlo bien sencillo, me costó inicialmente 12.500 soles. Ahora, lo que me dan como dato es de que este vehículo se deprecia de forma uniforme, ¿ok? Constante, con el mismo valor cada año. Es decir, cada año que yo voy teniendo este vehículo, el monto que yo tengo que descontarle en su valor tiene que ser el mismo. Entonces, este tipo de depreciación tiene un nombre. El nombre que tiene se llama depreciación lineal, ¿correcto? Depreciación lineal. Entonces, yo como dato necesito lo siguiente, necesito saber, oye, dime cuántos años este, este vehículo se va a depreciar, 5. Entonces, yo puedo calcular el monto de depreciación por periodo de tiempo por año si tiene una depreciación lineal. Imaginemos que este auto tiene este valor, 12.500. Lo único que tengo que hacer es dividir 12.500 entre 5 para calcular la depreciación que va a sufrir este vehículo año tras año. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que a ver, si yo tengo, lo estoy haciendo manual, ¿ok? Si yo tengo, por ejemplo, este periodo de tiempo, ¿ya? Tengo el valor inicial de este vehículo, ¿ya? Que era 12.500. 12.500. Lo que me está diciendo esto es que cada año, al finalizar el año, yo tengo que considerar una pérdida por desgaste del vehículo.
de 2.500 soles. ¿Por qué? Por lo que vimos hace un momentito, ¿no? Por el tipo de depreciación de que se trata este vehículo. Ya, perfecto. Quiere decir que el valor final de este vehículo en el primer periodo sería la diferencia entre su valor inicial y la depreciación. Y el valor inicial del siguiente periodo vendría a ser esto. Y sabemos que periodo tras periodo va a tener la misma, ¿no? El mismo desgaste. Entonces lo vamos trabajando así, ¿ok? Periodo tras periodo. ¿No? Lo que estoy haciendo aquí simplemente es arrastrar, ¿ya? Por ejemplo, el primer periodo tenía un valor de 12.500, se deprecia 2.500 y el valor final es 10.000. En el segundo periodo arrancamos con 10.000, se deprecia 2.500 y tiene un valor final de 7.500. Y así sucesivamente hasta llegar al último periodo donde su valor final es 0. Ahora, les explico los dos conceptos con respecto a este tema de la depreciación. ¿Ok? Les explico los dos conceptos. A ver, ¿qué significa, profesor? A ver, que si yo tengo, miren por favor, ¿ah? Ustedes son la empresa, ustedes compran un vehículo, perfecto, compran un vehículo. Todo activo al momento que ustedes lo compran se deprecia, sí o sí, pero contablemente, lo que pasa es lo siguiente. O sea, si yo compro un vehículo de 12.500 soles ahorita y lo pongo como un activo, es decir, como un recurso que va a producir dentro de mi empresa, de acá a un año, 2 años, 3 años, 4 años, había un problema. Y el problema de fondo era, como les expliqué en una clase, es que ese activo no va a producir eh, cuando tiene una vida útil de 3 años como cuando tenía una vida útil de un año o cuando recién lo había comprado, ¿no? Entonces, cómo se hace de manera contable para poder castigar este efecto, el efecto del desgaste? Lo que se hace es lo siguiente: contablemente se considera que ese activo, cuando va transcurriendo el tiempo, va perdiendo valor. Ahora, profesor, ¿qué quiere decir eso? Que los 2.500 soles son, a ver, voy a hacerle la consulta. Los 2.500 soles representan salida de plata de la empresa. Les hago esa pregunta. Exacto, no representan salida de plata. Cuando me refiero a que simplemente tienen un valor contable, es por lo siguiente. Eh, con el objetivo de no impactar a la empresa por el desgaste que estas máquinas sufren, ¿ok? Lo que hacen es incluimos este valor de la depreciación en los flujos, son simplemente con un punto de vista contable, ¿ok? Pero no quiere decir de que año tras año yo voy a estar, o va a estar saliendo este efectivo de la empresa, no. Simplemente lo que estoy diciendo es de que contablemente el activo va perdiendo su valor periodo tras periodo. Ay, profesor, ¿y este monto en qué momento lo voy a considerar? En el momento en que tengo que pagar impuestos. En el momento que tengo que pagar impuestos. Por eso tengo que considerarlo de forma contable. Entonces, esto de aquí yo lo había hecho con un objetivo, para que ustedes vean que, por ejemplo, en este proyecto, ¿ok? Yo he comprado esta máquina y tiene este tipo de depreciación que tengo que considerar. Entonces, si este es su tipo de depreciación, lo que va a ser lo siguiente. A ver, aquí en el primer flujo, estoy considerando las ventas, que esto sí es dinero que está entrando, los costos variables de salida de plata, los costos fijos también. Y profesor, ¿por qué considera este monto si este monto no es salida de efectivo? Simplemente porque en esta parte de acá, desde un punto de vista contable, es decir, sí tengo que considerar, tengo que castigar en cada periodo. ¿Por qué? A ver, es como si, imaginemos, cuando yo compré este vehículo, de alguna manera tengo que considerar el impacto,
el impacto que tiene este vehículo dentro de mi proyecto porque me va a ayudar a producir, es parte de uno de mis activos, ¿ok? Lo voy a utilizar de repente por transporte, pero tengo que considerar de alguna manera el aporte, el aporte que tiene este activo en mi proyecto. Entonces, cuando lo deprecio año tras año, tengo que considerar como que ese es el pedacito que está aportando esa máquina a a mi proyecto. Vamos a decir así, es como si yo estuviera pagando el salario de la máquina en ese momento. Entonces, lo estoy considerando como si fuera el, el costo de ese equipo, pero en ese periodo de tiempo. ¿Ok? Pero profesor, si ya lo tenemos como gasto en la inversión inicial, sí, pero solamente por un tema contable. Ahora les explico en las siguientes líneas por qué. A ver, cuando yo tengo toda esta información, hay un concepto importante. Aquí, hasta aquí llego y lo que tengo que hacer es, vamos a colocarle una línea. Esta línea de acá, ya está. Y ahora vamos a ver un concepto con respecto a la diferencia. Esta utilidad de acá, ¿ok? Este nombre de aquí puede recibir el nombre de utilidad, beneficio, ganancia, como quieran llamarlo, ¿ya? Normalmente lo que van a encontrar en los estados financieros es este nombre, utilidad antes de impuesto. ¿Qué significa eso? Es la utilidad, ¿ok? Generada considerando todos, ¿no? Todos los conceptos que impactan contablemente a la empresa. Entonces, yo cuando hago la diferencia de todo esto de aquí, es decir, lo voy a sumar, ¿no? Porque tengo los valores ahí negativos de cada uno de los montos, o tengo este valor de aquí, ¿ok? O tengo este valor de acá, o tengo estos valores de aquí. Ahora vamos a arrastrarlo. Ah, caramba, no está copiando. No, no me lo he copiado. Espera un momentito. Ahora voy a juntarlo aquí. Un segundo. Ya. No. Tengo un problema acá un ratito con mi Excel. Ok, entonces, como ya tengo esta utilidad antes de impuesto, como ya tengo esta utilidad de impuesto, ahora lo que me queda es hacer lo siguiente. Tengo que aplicarle el impuesto respectivo. ¿Ya? El impuesto es lo que yo de alguna manera le estoy pagando a la SUNAT, ¿correcto? Que en el caso de Perú sería un 30% con respecto al impuesto a la utilidad considerada, que esté considerando con estos flujos. En este caso particular, vamos a poner como datos que el impuesto que tengo es este, ¿ya? Menos 1.295. Ahora, lo que quiero que vean aquí es lo siguiente. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, yo no consideraba la depreciación como un monto que tenía que descontar para calcular la utilidad antes de impuesto? ¿Sí o no que, por ejemplo, si yo quitaba este monto de aquí, la utilidad de impuestos iba a ser mayor que a 3.700, ¿correcto? Ahora, sabemos que los impuestos, en realidad los impuestos es un porcentaje. En el caso de Perú, por ejemplo, voy a hacer acá una muestra, luego la voy a borrar, ¿ya? Simplemente para que vean ustedes, ¿ya? Con unos datos aleatorios. Imaginemos que teníamos unas ventas de 100, ¿ya? Unos costos en general de 30, ¿ya? Si yo en ese momento, le voy a poner el símbolo menos 30,
Si en este momento quiero calcular la utilidad antes de impuestos, voy a obtener este resultado. ¿Ok? Voy a tener este resultado. Y si a ese resultado, a mi utilidad, recién yo le puedo aplicar impuestos. En el caso de Perú es 30%. ¿Ya? Les cobran el 30% de este monto, de la utilidad. Entonces será el 0.30 por 70. ¿Ok? Y recién ahí voy a calcular otro concepto que es la utilidad neta. Es decir, cuánto le va a quedar para la empresa luego de haberle pagado al Estado. ¿Ah? ¿Estamos bien? O sea, me queda a mí 49. Pero ¿qué pasa si yo tengo activos dentro de la empresa? Si yo tengo activos dentro de la empresa, lo que se me permite hacer de manera contable es, oye, bueno, a pesar de que no es una salida de efectivo, sí tienes que considerar, ¿ok? El monto de dinero, entre comillas, que tú estás perdiendo año tras año porque ese equipo se está volviendo obsoleto. Entonces, imaginemos aquí que también tú, a ver, voy a hacer para que lo comparen, voy a hacer al costadito un flujo comparativo. Ya, vamos a suponer que en ese otro flujo sí estás considerando la depreciación y que la depreciación de todas tus máquinas para ese periodo sea 20. Si ese fuera el caso, ¿cuánto sería tu utilidad antes de impuestos? Caracho. Perdón. Ya está. ¿Sí o no? Miren, esta sería mi utilidad antes de impuestos. ¿Ok? Mi sería la utilidad mientras Ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Lo que tengo es calcular el impuesto. ¿Y el impuesto que es igual? Al 30% de este monto de aquí. Si eso fuera el resultado, ¿no? ¿Sí o no? Miren cuánto estoy pagando de impuestos ahora. Esto es importante, ¿eh? Independientemente del valor que obtenga de la utilidad. ¿Ya? Muy bien. Ojo, hasta aquí alguno de repente se estará preguntando y diciendo, oye, profesor, pero ¿la utilidad neta en el primero es mayor que la utilidad neta en el segundo? Sí, pero todavía no hemos completado el ejercicio para que vean dónde está el truquito, ¿ya? O dónde está lo importante. ¿Ok? Entonces, es por eso que es importante considerar dentro de nuestros flujos, de nuestro proyecto, la estimada que vamos a tener de nuestros equipos, ¿correcto? Eligiendo el método, eligiendo diferentes métodos. Existen, o sea, el más utilizado es este de aquí, la depreciación lineal. La depreciación lineal. Esto de aquí lo voy a borrar, ¿ya? Para continuar explicando. Ok, entonces, si nosotros ya tenemos aquí, okay, tenemos aquí ya la depreciación considerada, la utilidad antes de impuesto, tengo los montos de los impuestos que vamos a calcular, lo que me queda a continuación es que yo pueda determinar la utilidad neta. Y esta vendría a ser la diferencia entre estos dos. No, como el otro ya tiene el símbolo negativo, lo sumo. Perfecto.
Ahora, ¿qué es lo que sucede a continuación? Ahora hay un proceso, ¿ok? Hay un proceso en el cual lo que tengo que hacer es, hasta aquí, hasta aquí lo que he hecho es un proceso contable, ¿ya? O sea, contablemente, esta es la utilidad neta que yo estoy generando. Pero en un flujo, no solamente tengo que considerar la parte contable, sino realmente tengo que considerar el flujo de dinero que está ingresando a la empresa. Entonces, lo que se hace a continuación es, oye, si esta es la plata que yo tengo, perfecto, ¿no? Esta es la plata que yo tengo. Hay un monto en realidad que tengo que agregarle, porque en realidad no ha significado salida de efectivo dentro de la empresa. ¿Y cuál es ese monto? Es este montito de aquí. Lo voy a poner en amarillo. Ok, lo voy a poner en amarillo. Entonces, lo que se estila hacer es, para hallar el flujo operativo de la operación es a la utilidad neta, ahora lo que voy a hacer es, no le voy a restar la depreciación como montos, sino lo voy a sumar. Voy a sumar estos datos en cada periodo. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo único que he hecho o el objetivo por el cual yo he incluido la depreciación como un flujo, ok, en esta etapa simplemente lo hice con qué objetivo de poder aplicar o castigar a al cálculo de los impuestos, al cálculo de los impuestos, para que tenga menos impacto en mi empresa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Luego que yo tengo esta utilidad neta, lo que tengo que hacer es corregir esa parte para volver y calcular realmente mi flujo operativo, es decir, mi flujo de salida de plata. Entonces lo que tengo que considerar la utilidad neta es agregarle la depreciación. Ese es un tema importante. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el flujo operativo. Ahí lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. O sea, toda esta chambita que hemos hecho hasta aquí para calcular la utilidad neta, esta utilidad es un término contable, ¿ok? En realidad, la empresa no vive de esto, no vive de la utilidad. En realidad, de lo que la empresa vive es del flujo real, del dinero que tiene en mesa. ¿Esto por qué también? Porque cuando ustedes tengan determinados estados financieros, por ejemplo, el estado financiero que ahorita estamos utilizando para calcular los flujos, esto de aquí, vendría a ser lo que es una cuenta de resultados. ¿Ok? En una cuenta de resultados yo tengo una estructura similar. Entonces, un estado
de ganancias y pérdidas o estado de cuenta de resultados, como se llame, es un documento contable. Entonces te da información contable. Tú en ese documento de repente puedes tener una utilidad positiva, pero de nada va a servir si al momento que tú calculas tus flujos son negativos. Y profesor, ¿puede suceder eso? ¿Puede suceder en el cual yo tengo una utilidad neta positiva y puedo tener flujos negativos? Sí, sí puede suceder eso. Y a veces sucede muy a menudo. Entonces, esto de aquí es un estado de ganancias que me sirve, ¿ok? Pero es por eso que nosotros inmediatamente, luego lo que tenemos que hacer con la información que tenemos contable, que es hasta aquí, voy a ponerlo si quieres en un recuadro, lo que tengo que hacer en ese momento es ahora sí calcular mi flujo operativo. Y el flujo operativo o se obtiene de sumar la utilidad neta más la depreciación. Entonces, ¿este flujo operativo qué es, profesor? Son los flujos que nosotros hemos estado viendo a lo largo de estas últimas clases con respecto a, estos son los flujos en realidad que genera el negocio, es decir, la plata que realmente está generando el negocio. Entonces, a este flujo recién, lo que mencionó hace un ratito y me corrigió Anthony con respecto a los montos que estábamos colocando en el periodo cero, es en el momento que esto es el flujo operativo del negocio, ¿ok? Ahora sí, yo tengo que considerar la inversión. ¿Qué es inversión? Es en activo fijo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la única inversión que estoy considerando en este flujo? A ver, ¿quién me dice? Exacto. La inversión que estoy realizando en este proyecto, es de inversión de el equipo que ha adquirido, ¿ya? Entonces, acá voy a colocar como que es la inversión, 12.500. Ojo, por si acaso, los datos que estoy colocando aquí son datos de ejemplo, ¿ya? Estos impuestos también son un dato cualquiera que he colocado, ¿ok? Pero normalmente cuando hagamos uno real, estos impuestos son el 30% o va a depender del tipo de sociedad que tengas que constituido para ver qué porcentaje de tus utilidades tú pagas con impuesto a la SUNAT. ¿Ok? Entonces lo que considero como inversión de activo fijo es este de aquí, ¿ya? 12.000. Ahora, existe una característica particular y aquí voy a hacer una variante del flujo, ¿correcto? Eh, por ejemplo, de los temas también importante es cuando yo esté trabajando con activos, ¿ok? Con activos, voy a colocar también el mismo ejemplo, pero aquí abajito, ¿ya? Depreciación, pero con valor de rescate o valor de recuperación. ¿Ya? Y ahora, ¿qué significa esto? Imaginemos que teníamos, ¿ya? Imaginemos que teníamos, que compramos este vehículo, ¿ok? Me están diciendo que se deprecia 5 años, que el valor inicial son 12.500, pero me dan un dato adicional. Ya, este es otro caso. 5 años, su valor inicial es 12.500, ¿ok? Y en este caso particular me dan como dato lo siguiente, que en realidad este vehículo, independientemente que se está depreciando, ¿ok? 12.500, perdón, 2.500 al año,
me dan un dato importante. Me dicen, oye, ¿sabes qué? Tú al finalizar el quinto año, a pesar, ojo, miren, y esto sucede a veces, a pesar de que, vamos a decir, contablemente, ¿cuánto es su valor de este vehículo en el quinto año? Cero, ¿no? Cero. Entonces, ¿el valor de rescate qué significa? Significa que es el valor al cual yo puedo comercializar el vehículo al finalizar de su vida útil, ¿ya? Ojo, nuevamente, estos de aquí son valores contables. ¿Qué significa? Que son valores que yo voy a registrar en la contabilidad. Cuando yo me refiero a valores contables, son valores que yo voy a registrar en la contabilidad de la empresa. Pero eso no tiene nada que ver con una cuestión que son valor de mercado. Imaginen nuevamente que yo me compraba un Toyota Yaris, ¿ok? Y contablemente me están diciendo de que, oye, tú tienes que considerar que ese auto se deprecia año tras año 2.500, 2.500, 2.500, 2.500. Ok. Llega el quinto año, contablemente ese vehículo vale cero, pero tú lo tienes en la puerta de tu casa afuera y está operativo, está funcionando. Por último, ese vehículo tú hasta tienes la posibilidad de venderlo, si quieres. Entonces, si no te dicen nada de valor de rescate cuando tienes un proceso de depreciación, vas a considerar que en realidad nadie te lo va a comprar, o si te lo van a comprar, prácticamente te lo van a comprar por nada. Pero cuando te dan esta información de valor de rescate, lo que te están diciendo es lo siguiente: independientemente de su depreciación contable, tú tienes la posibilidad de generar un flujo ¿por qué? Porque te lo pueden comprar a un precio determinado. Entonces, imaginemos que luego de pasados 5 años, en este caso, me dicen de que me pueden dar como valor de rescate, ¿ya? Me estoy poniendo un supuesto, el 10% de su valor original, luego del quinto año. Entonces lo que puedo hacer es multiplicar esto por 0.1 y tengo este monto de acá, 1.250. Ah, ok. Quiere decir que esto se puede depreciar por 5 años, su valor contable es cero, y si su valor contable es cero, si yo vendo a 1.250, sí o no que es un ingreso de caja para la empresa, para el proyecto. Si ese fuera el caso, imagínense acá en nuestro flujo, si ese fuera el caso, lo que yo puedo hacer aquí es colocar, y ese también es otro flujo que ahorita estamos viendo, puedo colocar el valor de rescate de mis activos, considerando que al finalizar este quinto periodo yo los vendo o los comercializo. Entonces, si yo los logro comercializar, ¿cuánto es el flujo? Es 1.250. Pues tendría un ingreso adicional. ¿Ok? Tendría un ingreso adicional. Perfecto. Entonces, no vamos a ver más flujos adicionales por el momento. ¿Ok? No vamos a ver más flujos adicionales. Entonces ya tengo un flujo operativo. Ahora, ojo que ya le estamos dando ciertos nombres particulares o estamos viendo otros nombres. ¿Ok? Y acá entra a tallar el otro nombre que nosotros conocemos, ¿no? El flujo total o el flujo neto, o también recibe este nombre, ¿no? Flujo de efectivo neto. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, oye, si todos estos son los flujos con los que voy a trabajar, ¿cuál es el flujo de efectivo neto? Es este de aquí, a ver. En el periodo cero, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a sumar, ¿ok? El flujo operativo más la inversión, más el valor de rescate que se presenta en ese periodo. En este caso, el único flujo es este de aquí. Y siguiente, ok, ay caramba, estoy teniendo aquí problemas con el esto. ¿Ya? No es el esto, es mi equipito, que tengo muchas cosas cargadas. Por eso es de que me está generando problemas de la tarde. Entonces lo que quiero que vean es de que tengo aquí toda la información y en realidad con el dato que voy a trabajar o calcular, perfecto. Entonces, en este momento ya tengo como resultado el flujo con el cual
yo voy a trabajar. Aquí es donde yo puedo aplicar el BAN y el TIR. Se dieron cuenta que nosotros normalmente en los ejercicios que trabajábamos, yo solamente les entregaba ya este dato, el resultado final de todo este proceso. Pero cuando ustedes tienen un proyecto de inversión, tienen que tener la información de las ventas, los costos variables, los costos fijos y también la información de la depreciación que tienen los activos que ustedes han incorporado. Y acá no le he incluido algo más, que normalmente también se incluye gastos financieros que vendrían a ser los intereses, pero no lo estamos complicando, sino vamos viendo cómo ingresamos un concepto más que es el concepto de depreciación de activos. ¿Ya? Y acá es curioso, recuerden, esta partecita de acá vendría a ser la parte contable, en la cual yo tengo que considerar el efecto de la depreciación. ¿Para qué? Para poder calcular la utilidad neta. Pero luego que tengo la utilidad neta, que es un dato contable, tengo que sumarle la depreciación nuevamente para calcular el flujo real, el flujo de operativo. Porque recuerden que en realidad estos 2.500 no es salida de plata, no sale de la empresa estos 2.500. Entonces, de alguna manera, para regularizar esto, lo sumo aquí nuevamente. Como decir, para compensar. ¿Por qué? Porque hice esto simplemente para poder obtener la utilidad neta contable. ¿Ok? Simplemente por eso. Es una convención que se utiliza. ¿Ok? Entonces, si ya tengo esto realizado, ahora profesor, ¿qué es lo que me queda hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el BAN y vamos a calcular el TIR. Entonces, ¿cuánto vamos a considerar de la tasa de descuento? Ah, ahora, vamos a ir comenzando a agregar nuevos conceptos. ¿Ya? Muy bien. Imaginemos que somos una pyme, ¿ya? Una pyme. Hemos estado trabajando con tasa de descuento de 9, 10, 12%. Muy bien. Si yo quiero calcular el BAN y el TIR, yo lo que tengo que conocer es mi tasa de descuento. ¿Ya? La tasa de descuento también recibió otro nombre. ¿Ya? Otro nombre. Lo que hemos dicho es de que de alguna manera la tasa de descuento que hemos estado considerando hasta el momento es, profesor, es la tasa con la cual la empresa se solicita préstamos o se endeuda. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando uno nos endeudamos como empresa, nos endeudamos para tener qué cosa, para tener capital. Entonces, a la tasa también se le denomina, tiene un nombre la tasa de descuento, que es el costo que le cuesta a la empresa por conseguir capital. Entonces, el nombre que se le da es el costo de capital, ¿ya? Coste capital. Voy agregando otro concepto, ¿eh? Que en realidad es el mismo, pero para que tengan la idea, es lo que le cuesta a la empresa conseguir financiamiento. En cristiano es eso. Entonces, vamos a colocar que el porcentaje de la tasa de descuento es 22%. Si ese es el caso, ya tengo la información, sí o no que tengo mis flujos, todos son periódicos. Vamos a hallar aquí el BAN y vamos a hallar la TIR. Perfecto. Entonces, si ustedes tienen esta información, a ver, calculen y me dan la información del BAN y el TIR. Calculen el BAN y el TIR, por favor. ¿Cuánto es el valor? A ver, Andrea, Anthony, Eduardo.
Gabriela, Grecia. A ver, verifiquen. Ahí tengo dos diferencias en van y TIR. Van, uno me está dando 2.000, otro me está dando 27.000. Revisen. Ok, perfecto. Tengan cuidado cuando hagan o calculen. Lo más práctico es que ustedes le den una mirada, ¿no? Así de rebote nomás. ¿Ok? Y a ver los demás. Andrea, Gabriela, Eduardo. Ah, perfecto. Gabriela y Andrea. Ya. A ver, Gabriela. Vamos, que ahorita les voy a dejar un ejercicio similar a este para que ustedes me hagan la estructura, casi igualito, pero les voy a dar, voy a ampliar ahí los datos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a ver, si calculo el BAN no es otra cosa que PNA, ¿no? La tasa, todo este conjunto de valores, y más este señor de aquí, ¿no? Que es la inversión inicial. Aquí está. Y la TIR, ¿no? Todo el conjunto de valores que me genera el flujo efectivo, ¿no? Bueno, sabemos por esto que sí acepto el proyecto, ¿no? Porque tienen un buen positivo y tienen una TIR mayor que el costo de capital o la tasa de descuento. Que esto vendría a ser el costo al cual se financia una empresa. Y aquí viene un concepto también que cabe la cuenta explicar. A ver, voy a ir más en detalle. Voy a ir más en detalle, ya voy a agregar más conceptos. Por ejemplo, lo que considerábamos como tasa de descuento, sí o no, que era la tasa con la que nosotros nos íbamos y nos financiábamos en el banco, ¿correcto? A ver, hago la pregunta aquí en el chat. ¿De qué maneras tiene la empresa para financiarse? Nómbreme dos opciones o dos fuentes de financiamiento. Dos fuentes de financiamiento. Nómbreme dos fuentes de financiamiento. Ya. Préstamos bancarios por accionistas. Perfecto. Lo que acaba de decir Anthony es correcto. Bonos, acciones, también es totalmente válido. ¿Ya? El costo de capital no es otra cosa que, eh, vamos a decirlo así, un valor representativo de lo que le cuesta a la empresa financiarse. Pero lo que nosotros hemos considerado para nuestro caso y lo que consideran normalmente en una pequeña empresa es directamente el costo de una de las fuentes de financiamiento más tradicionales, que es el banco, ¿correcto?
Pero el detalle, ¿qué sucede, profesor, cuando nosotros tenemos accionistas? Cuando ya no se trata de una empresa pequeña, sino una empresa mediana, grande. Entonces, ya tenemos que considerar dos tasas, dos tasas de financiamiento. Una, a ver, voy a ponerlo por acá en esta hoja, ¿ya? Un ratito hablando de la tasa de descuento. ¿No? Que me va, o también conocida como coste de capital. Lo que sucede es de que yo me voy a poder financiar, uno, conociendo la tasa, ¿no?, de financiamiento del banco. Que el banco me dice, ¿sabes qué? Yo quiero, a ti te voy a cobrar, no sé, 18% cuando me pidas plata. Pero también hay una tasa interna por el otro tipo de financiamiento, que es el de los accionistas. ¿Y cuál es esa tasa? Es la tasa de rentabilidad del accionista, lo que él espera ganar cuando él pone su plata dentro de tu empresa. No, porque no tendría sentido, si un accionista pone plata dentro de tu empresa, es que tú le vas a pagar mucho más que el banco, ¿correcto? Imaginemos que ese accionista, no sé, pide, él en vez de tenerle su plata en el BCP que le pagan 6%, pide él pide una rentabilidad del, no sé, 8%. Entonces, en este momento, tú como financiero dentro de la empresa tienes dos fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, de ahí ya se vuelve un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque normalmente en las empresas medianas, ¿ok?, o grandes, para hallar la tasa de descuento, la tasa de capital, lo hallan en función de un valor calculado a partir de estos dos datos de aquí. Y aún más, como mencionó su compañero, el accionista, el accionista, este de aquí, el accionista, puede ser un accionista que no necesariamente esté en bolsa, porque si estuviera en bolsa, ok, tengo que considerar el precio de la acción. Y ahí recojo el comentario que mencionó Eduardo, ¿no? Eduardo, la tasa de rentabilidad del accionista, acá puede ser un accionista familiar, en el caso de la empresa sean 4 o 5 personas, 10 personas, 15 personas, así como el accionista puede ser, si la empresa tiene en bolsa y tiene un montón de acciones distribuidas. Entonces, esto de aquí, la tasa de descuento ya se vuelve un poquito más complicado porque tiene que calcularse a partir de estas dos tasas, ¿no? A partir de esas dos tasas. Es para que un poco lo tengan en cuenta, tengan una idea. Por eso se va complicando todas esas cositas. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? ¿Ya? Observen, por favor, los conceptos que ya han copiado, pero yo les voy a dar más datos de un proyecto, datos para que me puedan obtener esto de acá. Los datos que les voy a entregar van a ser los siguientes. A ver, cuando ustedes tengan un proyecto de inversión, lo primero que tienen que considerar es el plazo del proyecto, ¿no? Ahora no les voy a dar 5 años, les voy a decir que el proyecto es de 6 años. 6 años. Siguiente, les voy a indicar que las ventas que están haciendo por unidades por año del artículo o del producto son las siguientes. Van a vender anualmente 3.000 unidades del producto al año. ¿Ok? El precio de venta de cada artículo por unidad es de 8.5 soles. El costo variable también de cada artículo por unidad es de 6.5 soles. Los costos fijos, ok, en este caso serían anuales, van a ser de 4.800 soles. Y ahora lo que les voy a dar es información. No les voy a decir cuál es la maquinaria, sino les voy a decir, vamos a llamarla como normalmente se denomina. La inversión que voy a realizar en un activo fijo
¿ok? Va a ser de, a ver, 3 por, no, sí, va a ser esto, de 18.000 soles. Entonces acá viene un concepto también importante. A ver, ¿qué entienden por, cuando digo esta palabra? ¿Qué entienden por activo? A ver, denme definiciones de qué es lo que entienden por activo. Ya, pero algo más. Por ejemplo, yo para una empresa puedo comprarme jarras, me puedo comprar eh, televisores, ya son activos, pero cuando hablo, son todo lo que de alguna manera yo voy a poseer en la empresa y me va a servir para la operación de mi negocio, ¿correcto? Porque imagínense si yo me compro 10 televisores para mi empresa y mi empresa no se encarga, simplemente lo compro para entretenimiento. ¿Ok? Un activo es un recurso que yo utilizo dentro de la empresa y que de alguna manera me va a servir o lo voy a poder utilizar dentro del proceso operativo para entregar el servicio de mi empresa. ¿Ok? Ahora, necesariamente físico, no necesariamente físico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo puedo tener como activo de repente una licencia que compre de una franquicia, de repente una receta, ¿ok? Y tengo que pagar una cantidad de dinero. Que eso luego vamos a ver con respecto también, profesor, cómo se maneja el tema de las depreciaciones, con respecto a esos artículos o activos intangibles. Pero aquí viene un dato importante, válido lo que menciona Grecia. La idea que hay que tener con respecto a un activo es que es un bien o un recurso que adquirimos para la empresa, tangible o intangible, pero que sirve para las operaciones, para realizar las operaciones. ¿Ok? Va a depender en el momento que tú lo adquieras o lo compras. Pero sí, sí. Más que todo, patentes por ejemplo, ahí mucho depende de las reglas tributarias. Por ejemplo, hay un tema de ahora en el Estado peruano, cuando tú inviertes en innovación, sí te consideran y te da un beneficio, ¿no? Lo que tienes que hacer en ese momento es, exacto, para pagar menos impuesto, lo que tienes que hacer es que la SUNAT es quien te indica las reglas de qué activos se pueden depreciar y tú también te da cierta discrecionalidad. ¿Qué significa? Te da cierto margen de decisión con respecto al periodo en el cual tú puedes depreciar diferentes activos, tangibles e intangibles. O sea, a ti tampoco no se te puede ocurrir como empresa decir, ya, bueno, yo tengo una patente y como para pagar menos impuesto, yo considero que esto se va a amortizar durante 30 años. No. Ellos sacan unos reglamentos donde dicen, oye, ¿sabes qué? Una computadora, si tú lo compras, se deprecia en 5 años. Si compras un vehículo, se deprecia en 5 años. Si compras un activo intangible determinado, se deprecia en tal cantidad de años. Déjenme buscar ese archivo, porque es un archivo bien práctico. Cuando ustedes traten de buscar información contable, les sugiero que busquen a empresarial. No recuerdo si ese es el nombre de la empresa, pero es una empresa que tiene hojas de ayuda. O sea que en 3 hojas, en un PDF, te explico un concepto contable que está aplicando acá en Perú y con ejemplos. A empresarial, déjenme buscar el link, no recuerdo si es ese. ¿Ok? Entonces, viene el otro tema. Ya explicamos que es un activo. Ahora viene el otro tema, que es un activo fijo. ¿Qué entienden por activo fijo? A ver, vamos a hacer la pregunta a Anthony. ¿Qué entiendes por activo fijo? Lo que se te venga a la cabeza. Recuerden que aquí no es un curso netamente contable, pero es bueno que entiendan los conceptos para lo más cercano, ¿no? Lo más real que puedan para poder aplicarlo. ¿Qué es lo que entiende por activo fijo? Anthony, Eduardo, Gabriela, Andrea.
Vamos, googleen si quieren. ¿Qué es lo que entienden por activo fijo? Dentro de una empresa. Si no conocen, ya. Lo que mencionamos hace un momentito es que el activo de alguna manera es un recurso que utilizo dentro de la empresa o lo adquiero para que me ayude en mis operaciones, ¿no? Uno puede ser una formulación, una patente, una máquina, una computadora, una mesa. eh, bueno, es lo que acaba de decir Eduardo. Ok, es una opción. Es aquel activo que no se puede convertir en líquido efectivo rápidamente, correcto. Normalmente nosotros calificamos como activo fijo, ¿ok? A todo activo que de alguna manera requiere una inversión importante. Por ejemplo, un activo fijo podría ser una maquinaria, otro activo fijo y que en un momento tú no lo puedes, cuando se refiere a convertir en líquido es que tú no lo puedes, en ese instante, si tú dices, este activo quiero que tener el valor de dinero en este momento, no. ¿Por qué? Porque por el valor que tiene, el comercializarlo, venderlo toma tiempo. ¿Ok? No es como la plata que tú la puedes tener en el banco, que en ese momento tú sí tienes en caja 10.000 soles, vas al banco y lo retiras y ya tienes efectivo. En cambio, si tu inversión está en un equipo, es mucho más difícil transformarlo en dinero. Tienes que comercializarlo, pero tienes que haber una transacción. Entonces, una inversión en activo fijo también puede ser un terreno. ¿Ok? También puede ser un terreno. Entonces, en este caso particular, en el caso, les estoy indicando la inversión en activo fijo que vamos a tener, la inversión inicial son 18.000 soles. Y te voy a indicar que ese activo, la depreciación del activo fijo, AF lo voy a poner, se va a hacer durante 6 años. ¿Ok? Y el tipo de depreciación es un tipo de depreciación lineal. Lo que acabamos de ver hace un momento. Lineal. ¿Ok? Es decir, durante esos 6 años se va depreciando con el mismo monto. ¿Correcto? Ahora, te doy como dato adicional que independientemente del tema contable, tú puedes rescatar o puedes tener un valor al finalizar esos 6 años de ese artículo, que va a ser 5% de su valor inicial. Muy bien. Otro dato importante que te voy a dar es, ahora sí te voy a dar acá, la tasa de impuesto, ¿no? Estos impuestos, ok, es de 30%. Y el coste de capital va a ser 24%. ¿Ya? Ok. Ya normalmente cuando te dan los proyectos de inversión, hasta a veces ya no te mencionan tasa de descuento, sino de frente te dicen tasa de capital. Ahora tú tienes que entender que la tasa de descuento para ti va a ser lo mismo que la tasa de capital, ¿correcto? Ojo, hay un tema en finanzas que sí, a veces a uno lo vuelve loco. ¿Qué sucede? Para la misma cosa, a veces hay una infinidad de nombres que se le da, dependiendo del contexto en el cual estás trabajando, ¿no? Entonces, lo formal, el nombre que recibe la tasa de descuento cuando trabajamos proyectos de inversión es este. Ya, vamos a decir que hace un momento lo conocíamos con la chapa, conocíamos el nombre. Ahora, este es el nombre formal con el que se conocen los proyectos. Entonces, si ese fuera el caso, lo que tú tienes que hacer ahora es estructurar de manera similar a como hemos estructurado aquí. Primero, indicar tus ventas, tus costos variables, tus costos fijos, tu depreciación, luego todo esto, determinar tu utilidad antes de impuesto, calcular tus impuestos que te he dado que es un 30%, calculas la utilidad neta contable, le sumas el monto de la depreciación para que hayas tu flujo operativo. Colocas tu inversión, colocas el valor de rescate y determinas tu flujo neto. Y con esa información de flujo neto y tu coste capital, determinas el BAN y el TIR. Entonces, con ese modelo que vas a construir, a ese modelo le vamos a aplicar Solver. ¿Ok? Le vamos a aplicar Solver. Muy bien.
A ver, empiecen. Le doy unos 10, 15 minutos. 10 minutos. Hagan por favor el cuadrito.